aquí en este lugar porque quiero algo distinto. Dile, Señor, quiero creer de una manera distinta, quiero depender de una manera diferente. Donde hay un corazón dispuesto, hay un Dios también dispuesto. Donde hay un corazón dispuesto a despojarse, hay un cielo dispuesto a entregarse en prol de aquel que quiere un cambio. Señor, en esta mañana honramos tu nombre aquí. La presencia de Dios pasea en este lugar. La presencia de Dios pasea en este lugar. La presencia de Dios pasea en este lugar. Vas a decir, es solo un escalofrío, pero no, es el Espíritu Santo de Dios que ya está empezando a trabajar aquí hoy. Vas a decir, ay, siento muchas ganas de llorar. Vas a decir, ¿qué me está pasando? Pero es la presencia de Dios que rompe estructura, derrumba muros, quiebra murallas para llegar donde la mano humana no puede. Es la presencia de Dios diciendo, hasta aquí fue de una manera, pero de ahora en adelante será de otra. Ay, Padre, en el nombre de Jesús, yo lo creo, Señor. Se ha venido a este lugar con cargas, preocupaciones, cansancio. Yo te invito que ahí donde estás puedas levantar tu mano y decirle, Señor, yo solo no puedo, pero yo sé que tú sí lo puedes, Señor. Ay, Coriay, Shurramanda, Rabacía, Rabajando, Rabacaya. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Ahí está la presencia de Dios, ahí está. Espíritu Santo de Dios. Señor, como iglesia en esta mañana te damos un fuerte aplauso, creyendo realmente que tú estás aquí. Hey, el Señor está aquí hoy. El Señor está aquí. Alguien que pueda creer que Él está aquí. Él está aquí. No has venido por casualidad. Hay un Dios y Él está aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Antes de tomar tu asiento, no podemos movernos a abrazar, no podemos movernos a lo que estamos habituados a hacer, que es demostrar ese saludo cálido, pero podemos saludar. Así que estire tu mano a quien está al lado, dile que Dios te bendiga, dile bienvenido. Quizás sea alguien que vos no conozcas, quizás sea alguien que no sepas el nombre, pero de igual manera, dile, has venido a este lugar por un propósito de Dios. Gloria a Dios. Si ya lo hiciste, puede tomar asiento, mi hermano. Qué lindo es estar en la casa de Dios. La Biblia dice que vale más un día en este lugar que 1000 en otra parte. Y yo doy gracias a Dios por eso. Gracias, chicos. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden repetir conmigo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. La iglesia está gozosa y la verdad que es una alegría. Y me gustaría, antes de ir a la palabra y nombrar los anuncios de hoy, recordar algunas actividades que hace con que la iglesia esté viva, ¿no? Que la iglesia como cuerpo de Cristo esté viva. Y esas actividades las podemos ver a diario. Pero hubo algunas en el día de ayer que me gustaría dedicar ese espacio, ese tiempo, para que la pudiéramos recordar un poco. ¿Tenemos foto, Aldi? ¡Wow! Eso sucedió en casa de oración. ¡Gloria a Dios! ¡Wow! ¡Oh, gloria a Dios! No se trata de que sea casa de oración, se trata de que sea a través de casa de oración. No se trata de que haya sido un líder, un pastor, un enviado de Dios ahí. Se trata de que haya sido por un líder, un pastor, un enviado de Dios que haya estado ahí. Porque todo lo que hacemos es por Él y para Él. Esas fotos que están viendo, esas
sonrisas que fueron regaladas, porque así era el lema de la campaña, ¿no? Un juguete por una sonrisa. Fue la actividad del Día del Niño que la iglesia pudo hacer ayer. Hace 4 años o un poco más que con mi esposa y algunos muy pocos discípulos empezamos a hacer un trabajo ahí, en esa plaza que está acá a 2 cuadras, la Plaza Manzanar, de llevar no solo el alimento físico, no solo el pan para muchos que no tiene, sino que el alimento espiritual que el pueblo también carece. Y yo me acuerdo que las primeras veces que fuimos, mirábamos con mi esposa en ese lugar que Dios nos envió y decíamos, hay un propósito de Dios aquí. Y perdón, si mientras les hablo me emociono. Cuando arrancamos éramos tan pocos y a veces es tan difícil ver el plan de Dios completo cuando lo que estamos viviendo no coincide con lo que queremos, ¿no? Cuando lo que anhelamos no coincide con la realidad del día a día. Y yo me acuerdo que un proyecto de hace 4 años atrás donde parecía no tener forma y parecía no tener un futuro que uno quisiera en ese momento, y van pasando los años y las promesas de Dios se van cumpliendo. Yo tengo una palabra de parte de Dios para alguien en esta mañana hoy. No te quedes con la foto de ese momento que estás viviendo. Crea. Los días van pasando, los años van pasando y el accionar de Dios va haciendo con que todo se encaje. Y en un momento te das cuenta por qué tantas lágrimas, tanto empeño, tanto dolor, tanta angustia y preguntas que hoy no tienen respuestas, pero que en el día de mañana quizás las encuentres. Y la verdad que quiero agradecer a cada uno de los que pudieron representar a Casa de Oración en esa actividad, que el lema fue regalar un juguete por una sonrisa. Y la iglesia pudo devolver esa sonrisa en forma de donación de juguetes para todos esos niños de la Plaza Manzanar. Y yo no solo veo niños cuando miro esas fotos, yo veo futuros pastores, futuros profetas, futuros misioneros, personas que se dispondrán un día a seguir predicando el Evangelio, a seguir haciendo lo que un día alguien hizo por nosotros, a recibir esa palabra de saciedad que el mundo no lo da. Así que un fuerte aplauso para todos los que pudieron participar en ese día. Yo los podría nombrar, pero no quiero dejar a nadie de afuera, así que lo hago en general, mis agradecimientos. Gracias por el empeño, por el esfuerzo, por el trabajo y por la dedicación. Yo sé que no lo hacen solo porque pertenecen a una iglesia. Lo hacen porque hay un Dios que actúa a través de ustedes. Así que muchas gracias de corazón. Y yo sé que esto es solo el principio. Esto es solo el principio. Pero no quedamos solamente ahí. Todo el día de trabajo, las maestras, los líderes, los hermanos de la iglesia y el empeño, pero muchos se fueron a sus casas a descansar y otros vinieron a la iglesia a seguir trabajando, porque hay una juventud que también necesita de Dios. Y también necesitamos arrebatar esa juventud de la mano del mundo, de las drogas, de los vicios, de la delincuencia. Y el trabajo empieza así, dando pocos y pequeños pasos, pero firmes y sólidos. Y aquí en la iglesia ayer hubo también un trabajo hermoso con la juventud. Así que me gustaría, ahí mientras vamos viendo la foto de cada joven que se dedicó y se tomó el tiempo de venir a jugar, venir a pasar un buen rato juntos, pero también entender en un principio bíblico que la vida no es como nos presentaron. Hay una segunda oportunidad y todavía hay un tiempo para un cambio. Así que me gustaría pedir un aplauso también para los jóvenes, porque ellos lo merecen. A los directores de jóvenes, gracias por el empeño, por el cariño,
por el compromiso, a cada maestra de niñez, a cada uno que estuvo ahí haciendo lo mínimo, pero que para Dios es grande. Gracias, gracias. La verdad que me da mucho orgullo pertenecer a este cuerpo. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como anuncio, solo recordar que vamos ya en este jueves de esta semana por la tercera charla de misiones con la misionera Amanda y Enrique, y estamos muy contentos de ver cómo Dios obra, prepara corazones misioneros por lo que va a venir. Y yo lo he dicho en otros cultos: pastor, yo no me siento con el llamado a ir a otra provincia, a otro país, a llevar la palabra de Dios, pero yo sé que dentro de tu casa, de tu familia, de tu grupo de amistad, de tu célula, de las personas que te rodean, pueden haber misioneros. Y es lindo prepararnos para poder preparar. Y qué honra es poder enviar personas dispuestas a entregar el Evangelio. Yo les compartí en la semana un video que llegó muy fuerte a mi corazón, lo que se está viviendo en Afganistán y en muchas partes del mundo, donde personas son muertas, azotadas en vía pública por tan solo querer profesar su fe y no poder. Y nosotros aquí, teniendo el derecho, el poder, el querer y el hacer, muchas veces nos cuesta y nos termina venciendo más otras oportunidades que se nos levantan que la voluntad de profesar la fe que tenemos, ¿verdad? Pero yo sé que Dios está levantando una generación que va a hacer con que la vida cambie. La vida cambie. Así que todavía está a tiempo el que quiera, sin tener que anotarse, el próximo jueves a las 18 horas, que quiera aprender un poco más de misiones, venga a la iglesia a escuchar la misionaria Amanda, el misionario Enrique, a contar su experiencia y enseñarnos un poco sobre las misiones. Quiero terminar los anuncios recordando que hay campamento de jóvenes. Ese trabajo que vimos no empieza y termina acá. Empieza ahí, pero termina cuando estemos delante de la presencia de Dios. Es un trabajo constante. Y yo sé que algunos estuvieron diciendo: pastor, pero es muy lejos donde los jóvenes tienen que ir. Yo prefiero que caminen mucho para llegar a un lugar donde se van a edificar y encontrarse con Dios, que a veces caminar mucho para ir a un lugar donde los va a distanciar de una familia, de una casa, y tenerlo en un tiempo y un lugar que no los va a edificar. Yo escuché personas decir: pastor, pero es tan caro ese lugar, son 2.300 pesos, ¿verdad? Para que estén viernes, sábado, domingo, con comida incluida, con el espacio incluido, con todo incluido, y es un precio que no sé si podemos. Y a veces yo paro y en mi humanidad, si ustedes me permiten pensar, a veces esa es la plata que gastamos en 5 paquetes de yerba, 6, 7, no lo sé, o en una comida en el McDonald's o en el Burger King, o en una ropa de marca o en unas zapatillas de marca, y a veces no la queremos invertir en nuestros hijos para que crezcan de una manera sana, para que tengan una vida edificada. Wow, ¿están ahí? Todo depende de nuestra prioridad. ¿Pueden repetir conmigo esa palabra, prioridad? Ustedes están aquí hoy porque han puesto por prioridad a quedarse durmiendo un poco más, a venir a congregarse. Prioridad. Salimos a trabajar en la semana porque es nuestra prioridad ganar el pan y el sostén de nuestra familia. Yo también lo hago. Prioridad. Repita conmigo una vez más, prioridad. Si nos disponemos a poner por prioridad algunas cosas que nos van a edificar, muchas otras cosas van a cambiar de manera muy significativa. Así que de tal manera, si quieren contribuir, en la salida están los jóvenes, los directores de jóvenes vendiendo panchos, ¿verdad? Pisetas, hamburguesas, todo lo que ustedes quieran encargarse para contribuir, para que los jóvenes puedan comparecer en ese campamento que la iglesia va a hacer a fin de año. Así que busquen más informaciones después con ellos. Amén. El tema de ayuno de mañana es por la iglesia perseguida, porque eso es lo que estamos viviendo hoy, un tiempo de persecución. Y a veces uno piensa, al estar lejos no podemos hacer mucho. Yo no puedo ir a ayudar al que tiene hambre en África, pero es un error, porque en mi casa
yo puedo orar para que Dios abra puertas para que esas vidas sean transformadas. Así que donde hay una prioridad, hay un corazón dispuesto a hacer con que un cielo responda a que cosas grandes sucedan. Amén. Busquen conmigo en el libro de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Yo aquí tengo la versión Biblia de las Américas. Lucas, capítulo 15, versículo 11, dice así: y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Repita conmigo, 2. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda, según tu versión, de los bienes, o según tu versión de la herencia, que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Y allí malgastó su hacienda, su herencia, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Padre, te doy gracias en este día, Señor, por tu palabra. Yo sé que ella tiene poder, Señor. Tu palabra permanece en los cielos, pero es entregado a cada uno de nosotros hoy por medio de tus santas escrituras. Yo te pido hoy, Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón, que no falte el entendimiento, que no falte la reciprocidad y no falte, Señor, el corazón dispuesto para entender la dirección que tú quieres que andemos en este tiempo. Ménguanos, Señor. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas, para que tú hables. Entrónate hoy en este lugar y danos una dirección. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El pasaje que hemos leído de Lucas 15 es una parábola, una historia bastante conocida, contada por Jesús. Jesús viene contando una serie de parábolas. La de la oveja perdida, la de la moneda, de la dracma perdida, y nos deparamos con la historia del hijo perdido. Teniendo en cuenta que las parábolas deben ser interpretadas, Jesús está contando aquí una historia que es muy fácil de ser entendida. Esa parábola empieza con la expresión un cierto hombre. ¿Pueden repetir conmigo? A la suma de 3, 1, 2, 3, un cierto hombre. Vamos una vez más, un cierto hombre. No es la primera vez que vamos a encontrar esa expresión. Muchas veces que Jesús contaba una parábola, Él solía utilizar la expresión un cierto hombre. En la interpretación de esta parábola, esta expresión un cierto hombre está apuntando a Dios. Un cierto hombre tenía 2 hijos. Sabe que la historia ni empezó, pero muchos que ya conocemos un poco la historia, sabemos que aquí hay un hijo que va a dar un problema y hay otro hijo que va a dar otro tipo de problema. Y sabe lo que me llama la atención en esa historia, algo extraordinario, porque muchos de nosotros tendemos a negar el amor que no es correspondido como queremos o como pensamos, y a veces sucede hasta dentro de nuestro entorno familiar. Mientras nosotros negamos el amor a quien no reacciona como nosotros queremos. Mientras tenemos quizás en la familia a alguien que hasta excluimos de nuestra vida porque piensan diferentes de nosotros. ¿Cuántas veces no tuviste vergüenza quizás de ese papá con problema en el alcohol?
¿Cuántas veces no tuviste vergüenza quizás de ese hijo que se metió en la prostitución, en las drogas, en la mala junta? ¿Cuántas veces quizás no tuviste vergüenza por ese hijo que asumió esa homosexualidad? ¿Cuántas veces no tuviste vergüenza quizás de esa afronta que viviste en tu vínculo familiar? Pero aquí Dios está siendo representado en la Biblia como un cierto hombre, dueño de todo, de todas las cosas, dueño del universo. Y Jesús cuenta su historia diciendo, ese hombre tenía 2 hijos. ¿Sabe lo que está sucediendo aquí? Él está asumiendo la paternidad aún de aquel que le va a dar un problema. Yo no sé a quién Dios está hablando en esta mañana, pero es tiempo de empezar a amar con el corazón que Dios ama. No excluir con el corazón de carne que muchas veces nosotros tenemos, sino que amar con el corazón que Dios ama. Y sabe que yo pensaba y me acordaba que a veces personas son reconocidos más por lo que hicieron de lo que realmente son para Dios. Hay personas que son recordadas más por los fracasos que tuvo que por el propósito que tiene en la vida. Hay hijos que son recordados toda una vida por un dolor de un momento más que por el vínculo de padre y hijo que puede existir en este lugar. Yo vengo en esta mañana como un enviado de Dios a decir, es tiempo de amar como Dios ama. Es tiempo de amar como Dios ama. Si hay alguien hoy en este lugar que ha venido de un dolor constante, de un rechazo constante, yo te quiero decir algo de parte de Dios. Llegó el tiempo de la restitución, sentir el amor de Dios, de amar como Dios ama, pero ser amado como Dios a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a ti te ha amado. Aleluya. Si mi Dios a mí me llama de hijo, yo siendo como soy, ¿cómo no voy a entender que hay un lugar para amar a otros como son? Una cosa es amar a uno como es y otra cosa es aceptar en conductas de pecado lo que uno tiene. Son 2 cosas diferentes. Pero aquí predicamos a que hay un Dios de amor. Hay un Dios que recibe con los brazos abiertos. Y el menor de ellos, dice la historia, le dijo al padre. ¿Sabe lo que significa eso? Derecho de comunicación. En esa sociedad en que fue contada esa historia, no es como la sociedad que nosotros vivimos hoy. Acá hubo derecho de comunicación, porque esa historia en la sociedad antigua, patriarcal, judaica, donde ni siempre el hijo podía hablar con el padre cuando quería, nos da a entender que en esa casa los hijos podían comunicarse. Derecho de comunicación. En esa casa los hijos podían hablar. Hay muchos hijos distanciándose del amor de sus padres porque han cortado vínculos de barreras, de tiempo, del ahora no puedo, ahora no quiero, ahora tengo otras prioridades, donde yo impido a que ese vínculo de hablar sea continuo. ¿Están ahí? Si están ahí, yo quiero decirte algo de parte de Dios en esta mañana. Aun cuando los vínculos parecen ser construidos de manera equivocada, todavía hay tiempo. Repitan conmigo, hay tiempo. Lo único es que en ese texto que hemos leído, el hijo usa de manera equivocada el derecho de hablar que tiene. Padre, dame parte de la hacienda que me corresponde. Repitan conmigo esa palabra, dame. Ah, puede quedar mejor. Dame. Opa. Ahí vamos, dame. ¿Quién es ese hijo? Ese hijo es el muchacho que por causa de la epígrafe del texto, ¿qué es la epígrafe, pastor? Ese subtítulo en negrito que ves ahí en tu Biblia.
Ese hijo es el que quedó conocido como el hijo pródigo por el subtítulo que fue puesto. Porque a veces hay tantos subtítulos que son puestos y hacemos con que personas sean más conocidas por los subtítulos que por quien realmente es. Yo vengo a decir algo de parte de Dios en esta mañana. Vamos a empezar a amar como Dios ama, a pensar como Dios piensa, a hablar como Dios habla y a no subtitular personas como vemos que nos parece ser, sino que como son realmente delante de Dios. Comparado ese hijo al que se aleja de Dios, queda conocido como el hijo pródigo. Y ese hijo va a dar nombre a muchas músicas, a muchos cuadros de pinturas, a muchos poemas, a muchos libros y hasta muchos cultos, porque hay muchas iglesias que hacen cultos del hijo pródigo. ¿Y sabe cuándo este muchacho empieza a hacerse conocido como hijo pródigo? Cuando él abre la boca para decir, Padre, dame. Y eso me hace entender que cuando lo único que yo consigo hacer en un culto como este es abrir mi boca para decir, Padre, dame, Padre, dame, Padre, dame, yo no estoy muy lejos de volverme también un hijo pródigo. Dupliquen su atención, miren hacia acá, lo voy a repetir una vez más. Cuando lo único que yo consigo en un culto como ese es decir, Padre, dame, Padre, dame, Padre, dame, yo no estoy muy lejos de también volverme un hijo pródigo. En mi tiempo de oración con Dios solo aparece el dame. Si en mi tiempo de oración con Dios solo aparece el haceme, si en un tiempo de oración con Dios solo aparece el yo quiero, yo tengo realmente que ver si estoy teniendo la relación necesaria de hijo a padre como se debe. No venimos aquí en esta mañana solamente para pedir dame, 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 sino que venimos aquí para decir también ámote. No venimos para decir dame. Venimos también para decir úsame, renuévame, cámbiame, restáurame. Yo tengo una palabra para entregar en esta mañana para esta iglesia. Es el tiempo de saber qué pedir, cómo pedir y establecer vínculo con el Padre. Si mi relación con Dios solo está limitada a lo que Él me puede dar, yo aún no lo conocí verdaderamente. Yo no vine aquí solo por lo que Él puede dar, yo vine aquí por quien Él es. Ese muchacho era el hijo menor, repitan conmigo, hijo menor. ¿Y quién necesita más el acompañamiento de los padres? ¿El hijo menor o el hijo más grande? Naturalmente el hijo menor necesita un poco más de acompañamiento de los padres que el hijo más grande. Es normal entender que en la medida que van pasando los años, el hijo mayor empieza a adquirir una independencia y es el hijo menor que queda en esa dependencia con el padre. Pero sabe que, entristeciendo la lógica familiar, en esa historia es el menor que habla con el padre y le dice, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. ¿Sabe que en qué momento de la cultura judaica un hijo recibía parte de la herencia que le correspondía? ¿Sabe cuándo? Cuando el padre estaba muerto. En ese momento básicamente lo que el hijo está diciendo al padre es, yo no te considero más vivo. El padre reparte los bienes y el padre estaba por la ley judaica en su derecho de decir no, pero el padre le dio y yo oraba y decía, Señor, no entiendo por qué. Y el Señor hablaba a mi corazón y me hacía entender que algunas veces Dios va a dejar ir quien tiene que ir para que esa persona valore el lugar en donde estaba y donde debería haber quedado. Porque en nuestras vidas a veces pasan así, amistades que vienen y amistades que se van, familias que se arman y familias que se desarman. ¿Están ahí? Y quien lee el texto de una manera muy rápida va a decir, el hijo pidió la parte de la herencia que le correspondía y se fue. Pero yo quiero enseñarles algo que pasa desapercibido mientras estamos leyendo, porque ese hijo cuando
habla con el padre, pide la herencia, la Biblia dice, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió. Es decir, ese hijo pidió su herencia, pidió lo que a él le correspondía, pero siguió en la casa del padre. Y yo me doy cuenta que hay un tiempo entre la quiebra de la relación con el padre y la salida de ese hijo de la casa. Tenga madurez para entender lo que yo te voy a decir en esta mañana, mi hermano. El hijo rompió la relación con el padre, pero siguió viviendo en la casa del padre. Hay personas viviendo dentro de la casa del padre, no teniendo relación ninguna con Dios, pero prodigando sin darse cuenta. Yo sé que es fuerte, pero presten atención. Él continuó en la casa algunos días porque quizás a él le gustaba más la casa o la estructura de la casa o lo que tenía en la casa que el dueño de la casa. Yo quiero decirte algo en este tiempo. Estamos conectados con Dios a entender que todo esto puede ser lindo, sí. Todo esto puede ser moderno, sí. Pero debemos entender que más que la estructura de la casa, la tarea de la casa, el liderazgo en la casa, el pastorado en la casa, jamás debe superar al dueño que está en la casa. Tengo una palabra para entregarte. Vaya a la casa, quédese en la casa, pero nunca deje de amar al dueño de la casa. Esos aplausos a Dios, dáselo. Yo no sé qué ese muchacho veía en esa casa, pero sé que él rompe relación con el padre, pero sigue en esa casa por algo que esa casa le puede dar. No quiere el gobierno del padre, pero quiere estar en la casa. Pero si todavía está en la casa, hay tiempo. Repitan conmigo, hay tiempo. ¿Sabe que esa relación de amar la estructura y lo que la estructura me puede dar a veces es muy dañina? Lo más importante es aceptar el gobierno del Padre y entender que ante una estructura, un puesto, un lugar, una casa y una tarea, hay un Dios que te llamó y te dijo, hijo mío, amado. Hay un Dios que entregó la vida para que hoy podamos estar aquí. Antes de estar en una estructura hecha por manos de hombre, debemos generar una estructura ya formada por manos de un Dios que existe. Yo no sé quién está entendiendo, pero yo quiero soltar una palabra en esta iglesia, en esta mañana. Crea, hay un Dios que cobra, genera, construye estructuras. Hay un Dios que nos hace entender que más importante que la estructura física es la estructura que Él ha armado en nuestro corazón. ¿Qué estructura? Amar, 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 amar y amar. ¡Oh! ¡Aleluya! No muchos días después, la Biblia dice que ese hijo menor, juntándolo todo. Repita conmigo, todo. Y yo pensaba, hay gente que dice, no, yo no voy más, yo no quiero más, ese ministerio no lo hago más, en esta iglesia no me congrego más, en esa tarea no lo hago más. Y junta todo con una intención de tomar una decisión equivocada. Pero esa valija que uno piensa que es todo, es solamente una caja vacía si la presencia de Dios no está. Y debemos entender eso. Yo no puedo seguir si no es por el Padre. No podemos hacer una actividad si no es por el Padre. No podemos amar al otro si no es también por amor al Padre. No puedo amar en mi casa, en mi familia y reconstruir el vínculo familiar si también no es por ese amor que nos da también el Padre. Juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. ¿Cómo somos nosotros los cristianos, no? Porque muchas veces que escuché a alguien hablar sobre la historia del hijo pródigo, muchos dijeron fue, gastó con prostitutas y rameras, pero si leemos la Biblia verdaderamente eso no lo dice.
Pero tendemos a mirar el otro con nuestros ojos humanos más que los ojos que deberíamos mirar, que son con los ojos de Dios. La Biblia solo dice que Él fue y malgastó todo. Gastó todo perdidamente. Malgastó lo que tenía. Y la Biblia dice que Él va a una tierra lejana. ¿Te puedo decir algo en esta mañana? Satanás no te va a querer llevar para un lugar cerca. No te va a quitar de un lugar para dejarte en un lugar cerca. Él te va a querer llevar lejos. Satanás no te quiere hacer faltar un culto. Él te quiere hacer faltar todos los cultos. Él no te quiere hacer privar de un abrazo solamente. Él quiere hacerte cancelar relaciones que te pueden edificar. Satanás no te quiere impedir de crecer en una área solamente. No, Él quiere que vos vayas lejos y que sea un momento de destrucción continua. Y cuando nos damos cuenta, a veces cuesta pareciera que encontrar el camino de vuelta a casa. ¿Te puedo decir algo? Vos vivís en una gran hacienda. Hay frutos que todavía no comiste. Hay ríos que todavía no mojaron tus pies en esa hacienda. Hay piedras que todavía no pudiste pisar en este tiempo. Todavía hay músicas que no cantamos. Hay palabras que no conocimos. Hay cosas que no aprendimos. Hay dones que no fueron despiertos. Yo aún tengo mucho para vivir. Satanás no va a llevarnos a un lugar lejos. Yo profetizo hoy en esta mañana: lo que vamos a vivir, viviremos en el plan perfecto de Dios. No lejos de lo que Dios quiere, cerca de lo que Él ha destinado. ¡Ay, Dios mío! Una de las consecuencias de vivir lejos de la presencia de Dios es no saber administrar lo que tenemos. Y la Biblia dice que Él allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Él gasta todo y no recibe nada. El diablo nunca te da, solo te quita. Cuidado con las relaciones que se parecen con el diablo. No te da nada, solo te quita. Cuidado con las amistades que no te suman, solo te restan. Cuidado con las influencias que no te impulsan hacia adelante, solo te tiran hacia atrás. Hay personas que aparecen y solo quieren sacar y no te suman nada. Cuidado con esa relación. Pero todavía hay tiempo. La Biblia dice que vino una gran hambre en aquel país. Y yo pienso, el centro turístico de donde nosotros vivimos es el centro de capital, ¿verdad? Y vemos que la inversión del turismo en un lugar hace con que ese lugar sea completamente transformado. Que las calles sean distintas, los comercios sean distintos, el paisaje sea distinto, las plazas sean distintas. Y eso me da a entender que la inversión que uno hace en un lugar céntrico es diferente a la inversión que uno hace en un lugar más lejano. Ese hijo recibió parte de su herencia. La podía, en lo que yo pensaba, si ustedes me dan el permiso de pensar, no está en la Biblia, yo lo pienso. Yo siempre le digo, cuando yo lo pienso, yo le voy a avisar. Ese hombre gasta todo lo que tenía en un lugar que podía verse quizás transformado o en un área o en una parte, pero no. La Biblia dice que en ese momento vino una gran hambre sobre aquel país. Toda la inversión que él puso allí, la ciudad no se modificó en nada. Todo lo contrario, quedó peor. Hay inversiones que a veces hacemos donde pensamos que van a mejorar y cosas van a cambiar y terminan quedando peor que antes. Y eso me hace entender que la mejor decisión que puedo tomar es la de no manejar las cosas por mi propia cuenta, sino que estar en casa, estar con el Padre y entender cómo hacerlo. Él era un hijo de un hacendero y él no sabía que era pasar hambre.
Pero yo solo no hablo de pasar hambre de comida. ¿Hay alguien en este lugar que, como un ejemplo nada más, solo levante la mano, alguna vez ha pasado hambre? Gracias. Gracias por tu ejemplo. Y yo sé que cuesta y sé que no es fácil. Pero yo no hablo acá solo del pasar hambre físico. Hay personas pasando hambre de sentimiento, de abrazo, de cariño. Hay personas dentro de casa pasando hambre de una relación sana. Hay personas dentro de casa pasando hambre de un marido que respete. Hay personas dentro de casa pasando hambre de un hijo que pueda amar de otra manera a sus padres. Hay personas pasando hambre en casa de una relación que debería ser mejor y empieza a derrumbarse. Cosas que descubrimos cuando nos alejamos del Padre. El miedo, la ansiedad, compulsión sexual, mundanismo, deseos equivocados. Cosas que estamos susceptibles todos a vivir cuando estamos lejos de nuestra casa. Y la Biblia dice: entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Hey, escuchen eso. Yo te explico lo que sucedió aquí. El hijo pródigo queda sin recursos, sin alimento, tiene hambre y decide buscar una manera para poder salir adelante. Y busca a un hombre, y ese hombre le ofrece en aquel tiempo uno de los peores trabajos que podría existir, que es el de apacentar cerdos. Es muy probable que ese hombre haya visto por la tonada, si ustedes me permiten pensar en una historia dentro de una historia, si ustedes me permiten pensar en una historia dentro de una parábola, yo creo que ese hijo pródigo, por su tonada, por su manera de ser, llega a pedir ayuda a una persona que lo reconoce, sabiendo que venía de otro lugar, de otra tierra, y que tenía otro tipo de llevar la vida. Si ustedes me permiten pensar así, y es muy probable que quizás ese ciudadano supiera que ese hombre, no siendo de allí, que fuera judío, y siendo judío, muy probable que apacentaría ovejas, le da el peor trabajo que para un judío en aquel tiempo él podía llegar a tener, que era apacentar cerdos. Un hijo de un judío teniendo una hacienda apacentaría, ¿qué cosa? Ovejas, no cerdos. Y el tema acá no es el trabajo en sí, sino que el peso de la carga que la palabra trae para enseñarnos. Porque ¿sabe cuál es el sueño del diablo hoy para muchos, y quizás muchos de los que están aquí presentes? Es transformar futuros líderes de ovejas, pastores de ovejas, a alimentadores de cerdos. Yo no sé a quién Dios está hablando en esta mañana, pero hay muchos con grandes propósitos en Dios, que por haberse alejado de la casa, alejándose de la cobertura de la casa, alejándose del amor del Padre en la casa, terminan, en vez de cuidar de ovejas, apacentando cerdos. Y si ustedes me permiten ir un poco más lejos, porque yo los veo a todos desde aquí, yo sé que de este lugar van a salir personas con grandes propósitos, grandes llamados, grandes cosas que ya están haciendo. Y yo sé, y si ustedes me permiten profetizar, no voy a permitir en el nombre de Jesús que Satanás cambie la historia de un apacentador de ovejas por un apacentador de cerdos. Yo quiero profetizar sobre tu vida en esta mañana. Hay un tiempo en esta casa, bajo la cobertura de un padre, para que llegues a ser apacentador de ovejas, 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 apacentador de ovejas. ¡Oh! En el contexto judaico era prohibido trabajar con cerdos. Pero yo profetizo, lo que Dios rechaza no va a ser tocado por tus manos. Vos estás contratado por los cielos, no por las autoridades de Satanás.
Vos estás contratado por el mundo espiritual de arriba, no por la influencia espiritual de abajo. Yo declaro en esta mañana tiempo de crecimiento, de avance, de fuerza, de prosperidad, de sanidad. No porque yo lo digo, sino porque hay un Dios que dice: hey, aquel que cree en mí, ay, shurarararabasoy, anduriarabasayaray. Oh, aleluya. Hay ríos de agua viva, hay ríos de agua viva. Oh Dios, yo siento fuerte la presencia de Dios aquí. La Biblia dice: deseaba llenarse el estómago. Mientras ese hombre está trabajando ahí, tuvo hambre. Y dice que de las algarrobas que comían los cerdos, ni eso le daba. Mi hermano, piense conmigo. Cuando uno tiene hambre, piensa en comer un plato de comida. ¿O no es así? Me mira Miguel de allá arriba y me hace así con la cabeza. Gloria a Dios. Cuando uno tiene hambre, piensa en comer un fideo, unos fideos, un asado, una pizza, una milanesa, una empanada, no sé. Pero me llama tanto la atención porque nadie trabajando en la casa de una persona siente hambre y va a mirar la comida de los perros y van a decir: tengo ganas de comer la comida de los perros. Con hambre deseamos comer lo que los humanos comemos. ¿Qué sucede con ese hijo que está lejos de la casa del Padre? El Espíritu Santo hablaba en mi corazón y me hacía entender: duplique tu atención para no perder eso. Que lo que él estaba teniendo era deseos anormales a lo que él había sido creado a hacer. No es normal ver un cerdo comiendo algarroba y querer comer las algarrobas. Es normal sentir el olor rico de la comida que hace mi vecino y desearla. Es normal llegar la hora de la comida y querer ir a la vereda de enfrente, comprar algo y comer. Pero él está deseando lo que no hace parte de su naturaleza. Y eso me hace ver que cuando los deseos equivocados aparecen, seguramente estamos en un camino lejos de casa y de la conexión con nuestro Padre. ¿Puedo decir algo, si me permiten? Es tiempo de dejar ese deseo que no es correcto, esa pornografía que no te corresponde a ti como hijo de Dios, no es un alimento para ti. Sexo fuera del matrimonio no es un alimento para ti. No es normal ese vicio que te alimenta de cosas que te destruyen y que no es normal, no es para ti. Esa poligamia no es normal, no es para ti. Las cosas que el mundo te ofrece en bandeja para que te alimentes y que no es normal, no es para ti. El Señor no te llamó a apacentar cerdos. Hay una hacienda, hay ovejas y hay un legado. ¿Sabe que yo preparaba esa palabra y yo me di cuenta que Dios tiene alimento para saciar nuestra hambre? Nuestra necesidad no será suplida con algarrobas. Repitan conmigo: algarrobas. Tu necesidad será suplida con alimento verdadero. Pero pastor, ¿y qué hago con ese pecado? Resista. Resista. Resista, 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 resista. Los puercos comían las algarrobas. Y yo ya hablé sobre eso en una prédica y les expliqué. Los dueños solían mezclar las algarrobas. ¿Saben lo que eran las algarrobas? Eran como chauchas grandes, con grandes semillas que venían adentro. Y los dueños solían mezclar esas algarrobas con otras especies, con otros condimentos. Duplique tu atención para entender eso.
para darlo al chancho, para que el chancho comiera todos esos condimentos, cuando él estuviera cercano a su tiempo de abate, cercano a su tiempo de sacrificio. Es decir, esas especies mezcladas en esa algarroba era para preparar la tripa del cerdo en el momento en que el cerdo fuera a ser sacrificado. Los cerdos no eran solamente alimentados, ellos eran previamente condimentados para el día de su muerte. Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que Dios está hablando en esta mañana. Hay cosas que tienen cara de sabrosas, de bien condimentadas, que parecen ricas, que parecen deliciosas. Ay, yo lo voy a decir una vez más, duplique tu atención. Hay cosas que a veces llaman la atención, parecen sabrosas, parecen ricas, parecen bien condimentadas, parecen deliciosas, pero en realidad solo están preparándote para el día del sacrificio, de la muerte y de tu abate. Satanás está diciendo: hey, coma lo que te va a llevar a la muerte. Hey, está bien condimentado, sigue comiendo. Hey, sigue comiendo porque te lo preparé en una mesa amplia. Pero yo vengo en esta mañana a contraatacar el argumento de Satanás y decir lo que los cielos están diciendo. No te vas a alimentar de algo que te va a llevar a muerte. De ahora en más te vas a alimentar de algo que te va a llevar a tener vida. Oh, alguien que entienda esto, alguien que lo entienda, alguien que lo entienda. Ay, duriara suricarabasan duriay, anduriara basea. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿El pródigo se alimentó de los alimentos de los siervos? La Biblia dice que él tuvo ganas, tuvo hambre, deseó. Pero si están con sus Biblias ahí, miren. Él llegó a alimentarse con el alimento de los cerdos. Háblenlo con autoridad. No. Entonces, volviendo en sí, dice la Biblia, volviendo en sí, mi oración en esta mañana para el pueblo de este lugar: es tiempo de volver en sí. Es tiempo de volver en sí. Satanás te va a querer decir: coma. Pero Dios está diciendo: no, es tiempo de volver en sí. Es tiempo de volver en sí. Corta. Eso antes sí, ahora no. Eso antes sí, pero ahora no. Es tiempo de volver en sí. Ustedes me perdonen si la palabra parece fuerte, pero Dios me la entregó y yo la tengo que entregar. Es tiempo de volver en sí. La vida con el pie allá y el otro acá no es para nosotros. La vida con un pie en la carnalidad y un pie en la santidad no es para quien apacenta ovejas. La vida con aquel que tiene propósito con Dios no es: hoy tengo mi esposa, mañana tengo otras mujeres. No, la vida de aquel que fue llamado con un propósito debe caminar en propósito, actuar en propósito y vivir en propósito. Me levanté. Dice él: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabe qué me llama la atención aquí? En el versículo 18, cuando él no decidió comer las algarrobas, volviendo en sí, dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Repitan conmigo: todavía hay oportunidad. Vamos una vez más a la columna de 3. 1, 2, 3. Todavía hay oportunidad.
desde que haya alguien que vuelva en sí y que tenga un corazón dispuesto a hacer una conversión, todavía hay posibilidad. Mientras yo prodigue, no conociendo a Dios y conociéndolo, hay oportunidad. Pero aquel que prodiga, también conociendo a Dios y volviendo a encontrarse con Él, todavía hay oportunidad. Y volviendo en sí: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ese fue el texto que él ensayó, porque a veces somos así. Ensayamos todo lo que queremos decir, hacer, y vamos preparados para poder hacer con base a lo que nosotros pensamos en nuestra humanidad. A veces pensamos así: Padre, he pecado. Y lo que me llama más la atención acá es que él podría haber dicho: Padre, yo me fui porque en casa el problema estaba. Padre, yo me fui porque no me llevaba bien con mi hermano. Padre, me fui porque era él más reconocido que yo. Padre, yo me fui porque a él todo iba bien y a mí todo iba mal. Pero no, él reconoce su humanidad y dice: Padre, he pecado. Y reconoce que la falla no vino del otro, no vino del líder, no vino del pastor, no vino del predicador, no vino del que hizo, no vino del que... vino de él, que se dejó llevar por la falla. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y acá voy dando secuencia cercano al final de la palabra. Y me llama tanto la atención allá en el versículo 12 que yo les dije: recuerden ese verbo dame. ¿Se acuerdan? Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Se acuerdan? Pero ahora estamos viendo en el versículo 19 cuando él dice: yo ya no soy digno de ser llamado, y va diciendo todo lo que va a decir cuando vea al Padre. Y dice: hazme como uno de tus trabajadores, que es lo que estaba en su cabeza. Él volvería y diría: yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. ¿Sabe que yo leí esa palabra y el Espíritu Santo quemaba en mi corazón? Porque si aprendemos a cambiar el dame por el hazme, nuestra vida va a empezar a cambiar. Yo voy a decir una vez más, porque hay personas que están distraídas mirando para cualquier lado. Cuando aprendemos a cambiar el dame por el hazme, nuestra vida va a empezar a cambiar. No es solo dame el perdón, es hazme capaz de perdonar. No es solo dame dinero, es hazme capaz de ser generoso. No es dame un pastor que me entienda, es hazme ser un poco más obediente. No es solo que Él tiene para darme, es lo que yo tengo para hacerle. Alguien que puede entender esa palabra hoy. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos. Eso es muy fuerte. ¿Puede pedir a los músicos que pasen por favor a la plataforma? Y levantándose fue a su padre. Dupliquen su atención. Repitan conmigo: Padre. Y levantándose fue a su padre. Oh, aleluya. Aleluya. Cuando logramos entender que la resolución para todo lo que necesitamos no está en lo que el mundo ofreció, sino que en el Padre que nos ha recibido sin pedir nada a cambio. Cuando logramos entender que la resolución para nuestros problemas no está en todo lo que vivimos y hacemos a diario, sino en aquel que nos ha amado como Padre, las cosas cambian. La Biblia dice: y cuando todavía estaba lejos, su padre, que al principio de la parábola, ¿se acuerdan que yo les dije? El hombre, ¿se acuerdan? Era la tipología, era la comparación de ¿quién? De Dios. Ese padre entonces es la comparación de Dios. Es decir, que cuando todavía estaba lejos, ay Dios mío,
Su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Yo no sé si ustedes están entendiendo la magnitud del amor de Dios hacia sus hijos. Ay, Ruriara Sarabacaya. Yo no sé si el padre de esa historia era joven, yo no sé si era de mediana edad, yo no sé si era grande, pero el padre dejó todo lo que tenía y salió corriendo al encuentro del hijo. Ese hijo formó en su cabeza: yo iré, me acercaré, le hablaré, pero todo se quebró a partir del momento en que ese hijo pensó en ir hacia el padre, no en el momento en que llegó, porque directamente ni pudo llegar. La Biblia dice que en el camino el Padre salió a su encuentro. ¿Puedo soltar una palabra de parte de Dios hoy? Hay gente pensando que hay que hacer mucho para que Dios los reconozca. Solo hay que tener una disposición en el corazón. Y hay un Dios que sale para llegar a ti, 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 a mí. ¡Oh! ¡Oh, aleluya! Póngase de pie ahí donde estás. ¿Sabe lo que más me llama la atención acá también? Que no es solo que el padre salió corriendo cuando todavía vio al hijo que estaba lejos. No. Su padre tuvo compasión por él. No venimos a este lugar para saber cuán fallos podemos ser, porque sabemos que somos fallos. Somos todos pecadores, dice la Biblia. Así como no venimos a este lugar solamente para escuchar que andaremos de gloria en gloria y de victoria en victoria, sino que también para entender que Satanás está allá afuera queriendo separarnos y llevarnos lejos. Pero lo que más me gusta de este pasaje es ver a ese padre que ve a ese hijo lejos, siente compasión por él y sale corriendo a encontrarlo. Ay, yo no conozco toda tu historia, porque la verdad yo no la conozco. No sé cómo ha sido el vínculo que has tenido con tu papá humano y tu papá Dios, no lo sé. Yo no sé cómo sos como papá y el vínculo que tenés con tus hijos, no lo sé. Pero sí te puedo decir que conozco a un Dios, Padre y amoroso, que es capaz de dejar todo para ir a encontrarte. Oh, Rabasuri Canturiara Shurikata Rabasarara. Y la Biblia dice que él no solo corrió, porque leemos tantos pasajes en la Biblia donde Jesús lloró, Jesús se sentó, Jesús caminó, Jesús comió, pero escuchar que Dios corrió, ¡wow! Te das cuenta de la importancia que tenés como hijo para un Dios que se ve en un carácter de padre. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. A veces pensamos que Dios va a ver más nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros problemas, o va a pasar más tiempo pidiendo lo que ni tenemos que cualquier otra cosa, y no es así, no es lo que la Biblia enseña. Lo único que Él quiere es amarnos. Y yo pido al Espíritu Santo de Dios en esta mañana, permítanos sentir el amor de Dios. Ese amor que cambia, que restaura, que sana. Cierra tus ojos ahí en donde estás y habla con papá. Y si no sabes cómo hacerlo, no hay problema, solo dice: Señor, he ido lejos, pero estoy de camino a casa. Y yo puedo visualizar con mis ojos espirituales esa decisión y la de un papá corriendo a verte.
Oh, Ramasoreke, Duriarabai. Señor, no tenemos nada para ofrecerte, Dios. En nuestra humanidad, ¿qué somos? Hemos venido del polvo, Señor, y volveremos al polvo. No es lo que vestimos, no es en qué nos movemos, no es en el tamaño de mi casa, no es en el tamaño de mi auto, no es en la marca que llevo puesta, es en el corazón que tú has puesto aquí. Habla con papá y ahora ¿dónde estás? Habla con papá, habla. Dile, Señor, no quiero vivir comiendo las algarrobas. Ese alimento no fue hecho para mí. No fui llamado a cuidar de cerdos. Fui llamado a cuidar de ovejas. Órale, ahí donde estás, órale, háblale, dile lo que está en tu corazón, dile. Dice que cuando ese joven vuelve y que ese padre lo encuentra, mi hermano, ese joven ni llegó a decir todo lo que quiso. Él ensayó todo un texto, ensayó toda una historia y ni llegó a decir: hazme como uno de tus jornaleros. Ni llegó a decir: hazme un empleado tuyo, Padre, porque realmente estoy arrepentido. No, ni llegó a eso. El Padre lo alcanzó primero. La Biblia dice que Él llega, ve al Hijo, lo abraza, lo besa y dice: hey, traiga ropas blancas. Te quiero decir algo: las ropas que usaste para apacentar los cerdos no servirán para apacentar las ovejas. Esa ropa es cambiada ahora. Oh. El Padre dice: traiga el anillo, ponga el anillo en su dedo, el anillo de sellar. Con ese anillo se compraba, se vendía, se hacía contratos. El Señor hoy te está dando la posibilidad de volver a adquirir poder. Hoy, oh, aleluya. Presencia fuerte de Dios, presencia que sana, presencia que restaura.
Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Ese Padre dice: traigan un becerro gordo, matadlo, comamos, regocijémonos, porque este hijo estaba muerto, dice la Biblia, y ha vuelto a vida. Estaba perdido, pero fue encontrado. Y dice, y comenzaron a regocijarse. Los cielos hoy se regocijan. Hay fiesta en el cielo por aquel que hoy se da cuenta que no fue llamado para cuidar de cerdos, sino que para cuidar de ovejas. Los cielos hoy están en fiestas para aquel que sabe que tiene una herencia esperando en Dios, no en el mundo, con Dios. Los cielos hoy están en fiesta para aquel que entendió que es dueño de una hacienda, no de... ¡Oh, Dios! ¡Oh, hararay, sorabaraba, shuriararararararararaba, quitarrabasea! ¡Oh! ¡Oh, aleluya! Hay cadenas siendo rotas ahora. Hay cadenas que quebrando ahora. Hay ataduras quebrándose ahora. Hay ahora un transformar de Dios. Si hay un corazón dispuesto, hay un Dios dispuesto. ¡Ay! ¡Oh, obra Dios, obra! ¡Obra, obra, obra, obra! Allá está Dios tocando allá. Allá está Dios diciendo: ¡hey! Saco las ropas sucias y póngote ropas blancas. ¡Oh, jarararabaquiaray! Satanás, no ganaste, Satanás. Hay un legado, aún con aquel que va volviendo en sí. Hay un Padre que abraza. ¡Oh! Dale un aplauso al Señor. ¡Oh, aleluya! Si has venido a una iglesia, a un culto o a un espacio como este por primera vez, ahí donde estás, en tu interior, solo dile: Señor, me arrepiento de mis pecados, te acepto como mi Señor y Salvador. Y si has estado mucho tiempo lejos del Padre y hoy estás volviendo a reencontrarse con el Padre, también ahí donde estás, dile: Señor, yo no me veo digno, pero tú has venido corriendo a mi encuentro. Dile: Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Ayúdame a seguir hacia adelante, no alimentando cerdos, cuidando del legado que tú has destinado para mi vida, para mi casa y para mi familia. Alguien que pueda creer y darle un fuerte aplauso a Dios. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh! Repitan conmigo: Dios, Dios, hoy te veo. Decirle: Dios, hoy te veo. Y Dios
te dice, hijo, yo no solo te veo, te abrazo, te beso y te